No, es que para radio de casa se escucha muy bombeado. Bien, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Agradezco al presidente y a este comité directivo que me hayan permitido dirigir hoy la rueda de prensa. Me acompañan por aquí la secretaria de Comunicación, la secretaria de Fortalecimiento Interno Alicia Delfín, Heriberto, también secretario de este comité, y nuestra secretaria Cecilia Gálvez Melchor, secretaria también de este comité directivo estatal. Bien, me permitiré leer un comunicado de prensa. Huitláhuac García está preparando ya la bolsa de recursos con la cual pagarán las campañas de Morena el próximo año. Adelantaron para ello el año de Hidalgo, ahora será doble. Me permito explicar. A pesar de presumir finanzas sanas, lo cual con sus propios datos les hemos demostrado es mentira, a pesar de presumir un aumento de la recaudación e ingresos extraordinarios, lo que podemos notar en los dos informes trimestrales presentados por la Cefiplan es un dramático descenso en la capacidad ejecutora de gastos del gobierno del Estado. Los datos de este año son verdaderamente alarmantes. A la fecha, de los 13.100 millones de pesos asignados para inversión pública, solamente se han ejercido 2.704 millones de pesos, lo que representa tan solo el 21% de los recursos disponibles para este rubro. El gobierno del Estado tendrá que gastar 10.396 millones de pesos en tan solo 4 meses que restan de este año. Es por ello que podemos afirmar que esta es una estrategia perversa para fomentar la corrupción y moches que les generen recursos ilícitos que utilizarán en campaña. Resulta increíble que bajo el perverso argumento de una falsa austeridad, dependencias como la Secretaría de Salud presente un 90% de su ejercicio, lo cual se traduce en dolor y muerte para los veracruzanos, al no contar con medicinas e infraestructura hospitalaria para su atención. Las escuelas de Veracruz se están cayendo a pedazos. Su deplorable estado es la realidad que viven día a día nuestros niños en sus aulas. Esto contrasta con el abominable subejercicio que presenta el Instituto de Espacios Educativos. 80% de los recursos destinados para ello no se han utilizado. Mientras el gobierno acopia recursos para sus campañas, existen escuelas en nuestro estado que no tienen luz, agua ni mobiliario escolar. No ejercer los recursos de los veracruzanos es una actividad criminal que ha sido el sello de esta administración. Estos datos no son un invento o una narrativa política, son datos compartidos por el mismo gobierno en el informe trimestral de finanzas públicas del Estado de Veracruz. La buena gobernanza implica la aplicación de los recursos de manera eficiente, no aplicarlos bajo el pretexto de austeridad o combate a la corrupción, aparte de un crimen, es la forma más ruin de condenar el futuro de los veracruzanos. Compartiendo esta realidad, podemos sugerir que Veracruz es el paraíso de los moches. Con datos publicados por el Instituto Mexicano para la Competitividad, en Veracruz, 8 de cada 10 contratos se asignan de manera directa. No media mecanismo alguno de transparencia en la entrega de estos recursos. En ese mismo estudio, el INCO nos alerta que Veracruz está en los primeros lugares de gobiernos estatales que entregan recursos a empresas de reciente creación, 75 millones de pesos para ser precisos, lo que presupone corrupción y moches al no existir transparencia alguna para la entrega de estos recursos. El año de Hidalgo será ahora por partida doble. Los veracruzanos no solo pagaremos la retirada del actual gobierno, sino también pagaremos su intento de perpetuarse en el poder. Al letargar el ejercicio del gasto en un estado con tantas necesidades es criminal. Las escuelas, hospitales y sobre todo la seguridad pública de nuestro Veracruz está resintiendo la falta de aplicación de estos recursos. Morena y el gobierno del estado harán todo lo posible por perpetuarse en el poder. Ante esta situación, desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, promoveremos ante el Congreso de Veracruz un proyecto de punto de acuerdo para que comparezcan los titulares de Cefiplan, así como aquellos encargados de secretarías que presenten montos alarmantes de subejercicios, que brinden una explicación de cara a la sociedad veracruzana de por qué incurren en esta mala práctica administrativa que abre las puertas a acciones de corrupción. Quedo de ustedes para sus preguntas. Quiero preguntarle justamente sobre el tema de
hacer esta afirmación y también preguntarle qué se puede hacer, Andrés, porque efectivamente el día de hoy pues ya Morena saca su proceso interno y pues se prevé que arranquen ya las elecciones o las candidaturas anticipadas. Bien, primero los datos que nos comparte el Instituto Mexicano para la Competitividad son muy claros. 8 de cada 10 contratos en este estado son entregados y adjudicados de manera directa, lo que puede presuponer corrupción. Segundo, ¿cuál era la segunda pregunta? Candidata de Morena. Pues digamos que van a tener un proceso de simulación. Lo que nos reflejan estos datos claramente es que el gobierno del estado no está ocupado ni siquiera en gobernar. Están ocupados en hacer campañas, ya tienen claramente quién va a ser su candidato y también tienen muy claramente visto lo que van a hacer al final de este año. El hecho de que acopien recursos para poder adjudicarlos de manera directa, pues es para hacerse llegar de recursos ilícitos y poder utilizarlos en la próxima elección. ¿Ante esto interpondrán alguna denuncia o algún asunto de inconformidad? Estamos analizando. Lo más importante es llamar a comparecer a los secretarios, sobre todo al de Cefiplan, que se precia de presumir las finanzas públicas de Veracruz cuando esto es lo que en realidad no puede ser presumible. Digamos que traer 80% en espacios educativos de su ejercicio, 90% en la Secretaría de Salud, es verdaderamente de vergüenza para las finanzas públicas en este estado y queda muy claro que están acopiando recursos para poder adjudicarlos de manera directa con un esquema legaloide y poder entrar al esquema de empresas fantasmas y de todo lo que les hemos estado denunciando. ¿Sabías que el Contralor Interno de la Oficina de Espacios Educativos lo corrieron? Lo corrieron por hacer su trabajo bien. Era un empleado como todos y pues un Contralor tiene que estar vigilando, ¿no? Y por eso lo movieron. 2, ¿podrían ustedes ejercer, porque históricamente las comparecencias, te lo mando a tu oficina, ¿podrían ustedes ejercer una estrategia para que ahí conteste estas cosas? 2, 3, según yo sé en mi historia de vida que la ley de coordinación fiscal ahí revisa que sean contratos licitados. Desde el momento en que se da por de facto la obra, lo que sea, y no se hace licitación alguna, ya es un delito. Te tienes que licitar por 1,000 pesos, por millones más. Gracias. Bien, primero desconocí el dato de espacios educativos, pero hablamos, por ejemplo, de espacios educativos trae el 80% de su ejercicio. ¿Qué termina sucediendo? En uso de la misma ley, tratan o evitan, por la premura de poder ejercer todos los recursos, ese es el pretexto que utilizan para poder adjudicar de manera directa montos más altos de lo que permite la ley. Ese es por una parte. En la otra parte, lo importante es ponernos a pensar y poner en el debate público lo importante que estos recursos son para los veracruzanos. Son recursos para las escuelas de los niños, son recursos para las medicinas de los veracruzanos que no se están ejerciendo y que evidentemente es una estrategia que tiene dos vertientes. La vertiente número 1 es que Morena no está gobernando el Estado, están exclusivamente pensando en sus procesos internos y en su campaña, solo están hablando de corcholatas. Y número 2, que evidentemente acopian los recursos para poder hacer uso de ellos de manera ilícita. El hecho de no ejercer los recursos, ¿se cae en alguna responsabilidad que puede incurrir algún funcionario? A ver, yo presenté una reforma de ley para castigar el subejercicio. Estamos ante un esquema o un vacío legal. Miren, les pongo el ejemplo del Congreso Local de Veracruz. Nosotros estamos sesionando cuando tenemos periodo de sesión una vez al mes y no se están atendiendo las necesidades de los veracruzanos. Esta ha sido una estrategia que ha mantenido el gobierno del estado, primero en retrasar recursos, ¿para qué? Para regresarlos a la federación o en su defecto para poder generar adjudicaciones directas. Si ustedes me preguntan, ¿lo permite la ley? Sí. Lo que no lo debería de permitir es el gobierno ni el Congreso Local de Veracruz, y deberíamos estar hoy llamando a comparecer al secretario de Salud para entender por qué hay 90% de subejercicio en esta dependencia. Lo mismo en espacios educativos y en todas estas, secretarías que generan esta bolsa de inversión pública que no se está viendo reflejada en Veracruz.
¿Cómo dijo el secretario? ¿Cuál que falleció el secretario? Al titular de la dependencia, pues. Gracias. En el caso de SEO, decía que no tiene recursos para mantenimiento de las carreteras. A ver, Que en su ejercicio. tienen 80% de su ejercicio en la Secretaría de Infraestructura. A mí lo que verdaderamente me preocupa es que el Congreso local de Veracruz no le exija a los secretarios, y que saben que es la peor parte, que ya van a empezar a pedir licencia, ya van a comenzar a irse a campaña y habrán dejado un desastre en la administración pública. ¿Listo? Bueno, Gracias. muchísimas gracias.